le agradecemos que nos atienda a Gretel Ledo, analista política, abogada, politóloga, socióloga. Gretel, Gustavo Sacañino te saluda nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Gustavo? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias por tu tiempo y para ver si podemos entender, porque hoy por hoy la política está tan sorprendente o sorprendiendo. Las encuestas en la previa a elección allí en Neuquén hablaba de una elección muy, pero muy peleada, y resulta después que el candidato del Movimiento Popular Neuquino ganó por 16 puntos a Río Seco, el candidato de Unidad Ciudadana, y quedó muy lejos el candidato de Cambiemos. A partir de ahí, la lectura que hace el gobierno de que queda satisfecho con esa elección, y yo decía, está contento no porque ganó, porque es una buena elección, sino porque el rival perdió y no ganó. ¿Qué lectura podemos hacer de esto, Grete? Bueno, a ver, la lectura que tenemos es indudable, de alguna manera nacionalizar una elección, y el pueblo neuquino dio una muy buena enseñanza porque fue una elección netamente local. Claro. Teniendo en cuenta que el movimiento popular neuquino viene liderando hace años, hace décadas, una justicia donde en realidad puntual y específica, y sin duda la gestión de Omar Gutiérrez, digamos, un segundo mandato. A ver, acá sí tenemos que ponderar, creo que en términos políticos, un triunfo de Ramón ¿Río Seco? Implicado un fortalecimiento en la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque de alguna manera con este Frente Neuquino estaba reagrupando no solamente a Frente para la Victoria, sino al PJ. Eso son términos políticos. Y por otro lado, que es lo que más preocupa al gobierno, es la mayor incertidumbre para los inversionistas, lo que es todos los recursos hidrocarboníferos que implica la cuenca neuquina en lo que es Vaca Muerta, ¿no? Sí. En ese sentido, si tenemos en cuenta que estamos hablando de la segunda reserva hidrocarburífera más importante del mundo, con esta formación de Shell, que sabemos que Shell Oil y Shell Gas, voy a querer decir que en realidad la atención importante del gobierno estaba en materia económica más que en materia política. ¿Me explico? Sí. Estamos hablando por más de 16.000 millones de barriles de petróleo, 308.000 millones de pies cúbicos de gas, y muchos especialistas hablan de un reservorio de casi 150 años en materia de gas y 85 años para petróleo. O sea, si tenemos en cuenta que este gobierno, desde que asumió, está tratando de trabajar por todas las vías una inserción de Argentina en el mundo y garantizar la seguridad jurídica para atraer inversiones, un triunfo de Río Seco hubiese implicado un retroceso claro en un polo estratégico de desarrollo productivo a nivel local y a nivel nacional. O sea, más allá de lo político, de que esto hubiese implicado un fortalecimiento de la figura del expresidente, la mayor preocupación del gobierno giraba en torno a lo económico. Claro. Gretel, podemos hacer esta lectura, ¿no? Porque siempre el Movimiento Popular Neuquino, como vos decís, que gobierna desde hace muchísimo tiempo allí en Neuquén, tuvo una especie de aliado con el gobierno nacional, el que esté de turno. Había una buena relación del Movimiento Popular Neuquino. ¿Esto es así? ¿Esta es la lectura que haces vos? Sí, es la lectura que hago, teniendo en cuenta que el presidente fue la única provincia que visitó durante su descanso de vacaciones. Estuvo teniendo un diálogo directo con Omar Gutiérrez, de hecho tiene un buen diálogo, y de alguna manera la prensa lo quiso llamar el mal menor. Ni siquiera diría el mal menor. Todos sabíamos perfectamente que no iba a alcanzar para nada la fórmula de Cambiemos a sortear un escenario, digamos, de victoria frente a una gestión que ya tiene todo el aparato del gobierno y lo que implica el Movimiento Popular Neuquino. O sea, pensar que el candidato, que es el intendente Horacio Quiroga, radical, iba a lograr tener una victoria frente a todo el aparato que implica el Movimiento Popular Neuquino era una utopía. Creo que desde primera mano trató el gobierno de alguna manera de ir separándose de la elección, no hacerla tanto nacional, y dejó que de alguna manera Neuquén, digamos, corriera por su propio andamio, si se quiere, ¿no? Por su propio carril. Tal es así que el presidente empezó a tener, siempre tuvo buen diálogo con el gobernador, ¿no? En ese sentido, Casa Rosado lo avisoró con tiempo. Simplemente presentaron su fórmula, sabiendo perfectamente que no iban a ser los ganadores, y apostaban por eso a un diálogo franco, digamos, y abierto con el actual gobernador. Gretel, decías que económicamente era lo que le importaba,
que no ganara Río Seco allí en Neuquén, tiene que ver con esta reserva de carbón, de gas allí en Vaca Muerta, pero la economía a este gobierno creo que le estaría jugando en contra de continuar todo como sigue hasta ahora, con aumentos que se están avisorando y que están llegando, ya han sido determinados oficialmente. ¿De qué manera pensás que el gobierno pueda llegar al electorado, reconociendo esta economía de ajuste que hay que hacerla porque hay que salir de esta manera, tratando de distraer, de volcarse más hacia la política, dejar de lado la economía en la campaña? ¿Cómo pensás que Cambiemos va a captar un electorado que en muchos casos ya ha dicho que lo votaron, pero que no lo vuelven a votar, pero también no quieren volver al pasado y no encuentran una alternativa, por lo menos hoy por hoy, en el frente electoral de la Argentina? Yo creo que el electorado neuquino ha sido más que inteligente, porque se pensó en un voto tendiente al beneficio, digamos, y al bienestar propio de la jurisdicción local. En ese sentido, creo que cada una de las provincias tiene que trabajar en un fortalecimiento puertas adentro, un desarrollo productivo a nivel provincial y también a nivel regional, determinar las fortalezas a nivel regional, no ANEA, Patagonia, toda la región pampeana, teniendo en cuenta que por hoy las políticas nacionales son poco felices. Tenemos el caso, por ejemplo, de San Luis, que ha trabajado muy bien toda la salida, por ejemplo, de planes sociales, y se trabajan estrategias para generar, digamos, trabajo directo, ¿me explico? Sí. En este sentido, creo que es importante trabajar el fortalecimiento a nivel político de cada una de las jurisdicciones locales para dar salidas puntuales a cada uno de los habitantes de las provincias, ¿me explico? Porque Sí. hoy por hoy el gobierno nacional no está acertando en el rumbo a nivel económico. Entonces creo que la estrategia tiene que ser al revés, a nivel desde el interior hacia capital, porque desde capital están más que ciegos. Tal es así que el FMI se está despegando de la Argentina, ya de por sí se había reunido con Axel Kicillof y está diciendo: nosotros no estamos apoyando un modelo, un gobierno, sino que nosotros damos apoyo a países miembros. Sí. Argentina es un país miembro y no estamos apoyando un gobierno específico. De alguna manera se están deslindando delicadamente del escenario que se viene. Gane o no gane este gobierno, van a tener que estar renegociándose las condiciones de pago de la deuda tomada a nivel internacional. Ahora, si ustedes me preguntan cuál es la nueva estrategia que tendría que trabajar el gobierno Sí, ¿cuál? de cara a estas elecciones, indudablemente tendría que poner un freno a todo lo que es el aumento tarifario, porque realmente, más allá de los anuncios del aumento, digamos, del 40% para las asignaciones universales para hijos, siempre se está atendiendo a un sector puntual de la ciudadanía, obviamente que son por ahí los más vulnerables, pero la que hoy está siendo apaleada es la clase media. Tal es así que hay mucha parte de la clase media que está bajándose el peldaño prácticamente de familias que están con situaciones de necesidad básicas que antes estaban siendo más que satisfechas. ¿Me explico? Sí. Esta contracción y ese apaleo que se está produciendo de manera constante hacia la clase media hace que de alguna manera ese electorado, que por supuesto no quiere volver al modelo anterior, no encuentre una salida económica a la realidad actual. Creo que sería más que inteligente, un poco de declaración la hizo la vez pasada Ricardo Alfonsín, tendría que empezar a trabajar una estrategia de unidad entre el PJ, incluso entre el radicalismo, para encontrar una visión, si se quiere, más despegada del actual modelo y también del modelo anterior, porque hay una tercera vía de esa parte de la ciudadanía que no se encuentra reflejada en la actual gestión ni tampoco en los 12 años de gobierno anterior. Esa tercera vía, hoy por hoy, dentro del seno del peronismo no se está dando, porque hay una polula constantemente un personalismo exacerbado. Sí. Es así que Labaña hasta último momento retació su anuncio, porque se adelantó bueno, desde Piqueto hasta Massa, Urtubey ni hablar, en anuncios, y ellos estaban esperando hasta último momento que no se anunciara una candidatura presidencial para que Labaña pudiera jugar como la figura, digamos, unificadora por medio del consenso y no llegar a ningún tipo de interna. ¿Explico? Digamos, ese avance personalista que ocurrió en el seno del PJ, de lo que es la alternativa federal, de alguna manera implica que el peronismo hoy por hoy no encuentra una salida, digamos, tendiente a grandes consensos a nivel de unidad, digamos, de programa nacional, sino que se sigue pensando en figuras de personalismo. Claro, en ese sentido, como que el electorado todavía no encuentra
una tercera vía clara dentro del PJ. Un personalismo que lo que está haciendo es contraproducente a lo que se piensa, ¿no? En lugar de sumar y hacer un frente más amplio como una tercera alternativa, los está dividiendo, porque, bien lo decías, lo de Massa, lo de Urtubey, lo de Pichetto, lo de Schiaretti, y bueno, y Labaña que no sabe qué hacer ahí, ¿no? Y a propósito de lo que decías respecto al tema de las provincias, y vamos a Córdoba, donde tiene que ser de las provincias hacia la nación y no de la nación hacia las provincias, porque la situación económica es totalmente distinta. A Cambiemos le conviene esta interna allí en la provincia de Córdoba, porque en muchos lugares no quería una interna. Por ejemplo, sí quería en Mar del Plata, porque el candidato de la gobernadora Montenegro tenía que pelear con el actual intendente, cosa que allí quería establecer como intendente un hombre de Cambiemos realmente que siga a la gobernadora. En Córdoba, a nivel nacional o provincial, mejor dicho, y tiene que ver con el candidato a gobernador, ¿le conviene una interna a Cambiemos, suma o divide? Bueno, la verdad que yo creo que de alguna manera una interna habla justamente de que hoy por hoy el radicalismo está en una situación de desplante permanente. Ya apenas asumió este gobierno, siempre Cambiemos fue una simple alianza electoral y no se le dio al radicalismo el lugar que merecía. Ha utilizado el PRO, la estructura partidaria de lo que implica la presencia territorial del radicalismo a nivel nacional, pero no se lo ha empoderado a nivel político, no ha ocupado los espacios que se les prometió en campaña. Realmente Córdoba siempre fue un distrito clave, fue la provincia más determinante para el triunfo de Mauricio Macri en el balotaje en 2015, y hoy por hoy esta salida, esta ruptura que se está produciendo con Negri, con Juez, y el dolor, digamos, que está sintiendo de alguna manera todo, digamos, la provincia en su conjunto, digamos, Mestre, digamos, rompiendo el silencio, diciendo, bueno, estamos esperando que el PRO se pronuncie y de alguna manera estamos viendo que es una especie de chicaneo permanente. Hay una erosión puntual y el radicalismo dijo, bueno, me presento con lista propia, ¿no? Sí. Creo que es importante porque, aunque pareciera que, digamos, la interna de alguna manera divide, no, yo digo que fortalece. Fortalece porque se está planteando a un radicalismo más sólido, con presencia, decir, bueno, más allá de lo que opina el PRO, el radicalismo se está plantando y tiene sus candidatos y decide ir a interna. Con lo cual creo que es una oportunidad política importante para el fortalecimiento partidario del radicalismo. Gretel, ¿pensás que Cristina va a ser candidata? Sí, es una pregunta delicada. Yo creo que en ese momento ya está más pendiente de su situación judicial. ¿Sí? Y la verdad que sí, está todavía pendiente de eso, cómo va a resolver su situación con los hijos también. Es una situación bastante delicada y desde el arco, digamos, del PJ se está esperando que ella, digamos, se esté postulando, porque obviamente es la candidata y la líder natural, en el sentido que es la que hoy está acumulando 30 puntos para arriba, ¿no? Sí. La figura natural, digamos, y que arrastraría, digamos, una importante, digamos, buena jugada si Mauricio Macri se vuelve a presentar, ¿no? Como candidato, porque todavía no se sabe, se está asumiendo Moria Eugenia Vidal. Lo cierto es que es bastante complejo el escenario. Hoy por hoy creo que es una decisión que ya va a tomar a último momento, va a estar especulando a ver cómo se dan las mediciones, cómo se dan los consensos. Creo que está más en este momento bregando por trabajar en la unidad en cada una de las jurisdicciones locales para ir fortaleciendo el territorio provincia a provincia. Hoy por hoy la bajada de línea política es justamente trabajar en la gran unidad, porque solo el Frente para la Victoria tampoco llega. Si realmente se quiere lograr una alternancia a este gobierno, tiene que, sin duda, unificarse todo el PJ, y eso ella es consciente. Por eso ahora se está trabajando más que en una estrategia de armado político, y una vez que se logre ese armado a nivel jurisdicciones locales, recién ahí creo que se va a tomar la decisión a último momento. Es un poco anticipado hoy pronunciar, digamos, un juicio positivo en el sentido de si ella se va a postular o no. Todavía, aunque pareciera mentira, todavía estamos a tiempo. Falta un trecho, y creo que la jugada que se está haciendo provincia a provincia, jurisdicción a jurisdicción, es todo un tablero de ajedrez para ver cómo se gana o se pierde una elección. Indudablemente Casa Rosada también lo ha nacionalizado, pero Neuquén ha sido un ejemplo más que loable sobre la separación entre una candidata a presidencia de la nación y lo que está ocurriendo puertas adentro de una provincia, ¿no? Gretel, así que
celebro el voto del pueblo neuquino que ha votado con mucha madurez. Sí, Gretel, te decía la última pregunta, agradeciéndote enormemente tu tiempo. ¿Qué le conviene al gobierno? Bueno, que esté Cristina como candidata, dice que es la posibilidad para que gane Mauricio Macri. Ahora, si la candidatura de Cristina arrastra votos de Alternativa Federal, costaría entender que tanto Massa como Urtubey le dijeran sí y fueran con Cristina, porque en su momento, junto con Pichetto, dijeron con Cristina no, y ahí se estaría abriendo una brecha. Si no va Cristina, ¿crecen las alternativas de Massa, de Urtubey o de alguna posibilidad de alternativa federal? Por supuesto, si no va Cristina, creo que el que está obviamente midiendo hoy por encima de todos es Labaña. Massa quedó muy por debajo. Ajá. Y la verdad que creo que Labaña hoy por hoy es un hombre que dialoga muy bien, tanto con el gobierno, dentro del peronismo, y diría que también tiene diálogo con el sector también del kirchnerismo. Sería una buena fibra, una buena alternativa para el electorado que todavía está expectante respecto a una tercera vía. En el caso en que se presente la expresidente, ella sola, si no logra la unidad con la Alternativa Federal, no va a ganar, no creo que se llegue con los números, porque en una segunda vuelta claro, pierden balotaje de Urtubey, Pichetto, creo que podrían llegar a estar apoyando a la actual gestión. No sé hasta dónde habría un voto útil en ese sentido, con lo cual ahí sí podemos hablar de una gran fragmentación del voto dentro del seno del PJ, en el caso en que haya un balotaje. Gretel, le agradecemos enormemente tu tiempo, te estaremos convocando nuevamente, aprovechándonos de tu gentileza. Por ahora te mandamos un beso y te agradecemos. Gracias a ustedes, bendición. Gracias igualmente.